Un buen día para todos muchachos. En esta ocasión vamos a ver un ejemplo de diseño de filtros análogos utilizando Python. Vamos a ver un paquete que se llama de Scientific Python, en donde podemos calcular un poquito lo que hace MATLAB y ver cómo diseñar un filtro, y vamos a implementarlo en Proteus a modo de práctica. Entonces, recordemos, este diseño va a ser hecho con la red Salenky, la cual hemos utilizado como filtro pasabajos, escogiendo como impedancias esta resistencia R1 y R2 y las capacitancias C1 y C2. Recordemos que R3 y R4 nos van a dar la ganancia de la red. Entonces, si nosotros calculamos, la función de transferencia va a tener esta forma, donde H0 pues efectivamente es 1 más R4 sobre R3, la ganancia de una red no inversora, tal como lo que tenemos aquí, y en el denominador vamos a tener estos términos en donde afectan R1, R2 y C1 y C2 el orden del filtro que vamos a calcular. Recuerden que el máximo orden que podamos lograr con la red Salenky es orden 2. Entonces, según la selección de componentes, podemos tener un filtro de primero o máximo de segundo orden con una sola red Salenky. ¿Listo? Y lo otro, recordemos que normalmente lo que uno hace para el diseño del filtro es comparar esta función de la red Salenky con una función de transferencia deseada, la cual tiene esta forma: a sub 0 igual a, perdón, a sub 0 sobre 1 más a sub i s más b sub i por s cuadrado, en donde por comparación tenemos que a sub i es la frecuencia de corte omega c, que multiplica al condensador 1 factor de R1 más R2, y b sub i va a ser omega c al cuadrado, que multiplica R1, R2, C1 y C2. ¿Listo? Despejando en función de R1, perdón, en función de R1 y R2, sí, lo que hacemos es arbitrariamente escoger valores de capacitancia. Es decir, es más fácil para nosotros encontrar una resistencia y ajustarla, ya sea con trimers o con algún valor de potenciómetros de alta resolución. Ajustar un valor de resistencia que ajustar una capacitancia y medirla es mucho más complicado. Entonces, lo que usualmente se hace para una implementación física es darle valores a C1 y C2 y encontrar R1 y R2, ¿cierto? Despejando de estas dos ecuaciones, R1 y R2, tenemos la siguiente ecuación. Nos dice que R1 y R2 va a ser igual a todo esto, ¿cierto? Una forma cuadrática, ya que tenemos aquí pues el despeje en estas dos, una multiplicación de C1 por C2, y bueno, nos va a dar una forma cuadrática la ecuación. Entonces, para encontrarlas, lo que voy a hacer es, para no tener que hacer todo el cálculo a mano, que puede ser un poco dispendioso y es difícil hacer cambios a mi diseño, lo vamos a programar utilizando Scientific Python. ¿Listo? Entonces, algo de lo que debemos hacer también y tener en cuenta es cómo calcular los coeficientes de la función modelo, que puede ser una duda al principio, ¿cierto? Porque yo aquí asumo que conozco a sub i y b sub i. Entonces, para eso hay algo que podemos tener en cuenta, y es, bueno, voy y busco una tabla de filtros Butterworth en donde pueda encontrar esa información. Eso ya está ampliamente estudiado y yo no tengo que inventarme nada, ¿cierto? Y si ustedes la buscan, se van a encontrar algo como esto. Aquí yo busqué eh, filtros Butterworth, la tabla de filtros, y miren que nos dice: la función de transferencia debe tener esta forma: s cuadrado solito más 1.4142, bueno, eso es raíz de 2 más 1. ¿Listo? Y de orden 3 tiene esta forma, de orden 4 tiene esta. Entonces, dependiendo del orden, aquí nos dice los coeficientes como deben ser. Lo mismo, pues hay tablas que lo expresan de esta forma, en donde siempre se deja el término de mayor orden con un 1. O sea, si el más grande es orden 2, entonces la s cuadrada va sola. Si el orden más grande es 3, pues s cubo va con un 1. Entonces, siempre el de mayor orden acompañado de un 1, y los demás vienen acompañados de estos números. Entonces, igualito al anterior, ¿no? A sub 1, que es el que acompaña a S, sería 1.4142. Y a sub 2, que en este caso, en el orden 2 sería el término independiente, pues va con un 1. Entonces tenemos S más, perdón, S cuadrado más 1.4142, S más 1. Sería lo mismo que hemos visto aquí: S cuadrado más 1.4142 más 1, la función de transferencia que tiene el comportamiento que describe el comportamiento del filtro Butterworth de segundo orden.
¿Listo? Entonces, como nosotros tenemos planteado así 1 más a sub i s más b sub i por s cuadrado, lo que vamos a hacer es dividir todo entre b sub i para que nos quede 1 sobre b sub i, ¿cierto? Que va a ser igual a ese 1 que tenemos en la función modelo. Y a sub i sobre b sub i, que debería ser igual a 1.4142. ¿Listo? Vamos a hacer eso por acá. Pero antes vamos primero a diseñar el filtro. Entonces para eso me va a traer tres paquetes. Import scipy.signal le voy a dar un alias que sea sig. Listo. Vamos a traernos matplotlib para poder graficar. Matplotlib.pyplut y numpy ACNP. Listo, los nombres más comunes que se le dan siempre a estas librerías. Entonces, yo voy a trabajar con una frecuencia normalizada. Recuerden que este paquete lo trabaja todo en radianes. Listo. Entonces, como la quiero normalizada, voy a trabajar mi frecuencia de corte a 1 radian por segundo. Y para el diseño, pues este paquete ya tiene cómo calcularlo, bueno, cómo consultar esa tabla que les acabo de mostrar. Entonces voy a decir que el numerador y el denominador de la función de transferencia de ese filtro debe ser igual a sig.butter. Esta función calcula un filtro de tipo Butterworth que puede ser análogo y digital. Y me pide el orden, le va a decir 2. La frecuencia de corte, le va a decir ese omega c, que es de 1. El tipo de filtro, por defecto es pasabajas, voy a dejar eso quieto. Y aquí analog, le va a decir que es true para que me diseñe un filtro. Diseño de filtro análogo. ¿Listo? Porque en el caso de dejarlo como está por defecto viene false y les da un filtro digital. ¿Listo? Entonces, para efectos de visualizar, voy a imprimirlo. Print la función de transferencia es porcentaje S sobre porcentaje S. Y aquí va a reemplazar esos porcentajes S por num, den para que se muestre. ¿Listo? Entonces miren que aquí está 1 sobre 1, que es el S cuadrado, más 1.4142S más 1. Entonces exactamente lo mismo que nos daba la tabla de coeficientes de filtros de tipo Butterworth. ¿Listo? Entonces esa es la función modelo que va a comparar para poder hacer el diseño. Y lo otro que podemos hacer aquí es graficar ese modelo para ver su comportamiento, ¿cierto? Entonces hay una función que se llama frex, ¿listo? Es scipy.signal, que es la que yo llamé aquí sig, ¿cierto? scipy.signal. Entonces hay una función que se llama frex y miren lo que hace. Recibe un numerador y un denominador de un filtro lineal y retorna la frecuencia angular en la que se ha calculado este h, y h es la respuesta en frecuencia, ¿listo? Entonces vamos a hacer algo como esto para calcular la respuesta en frecuencia de nuestro filtro. Voy a decirle w, h, o sea la frecuencia y la respuesta en frecuencia, es igual a sig.frex, las que les acabo de mostrar, y le vamos a mandar numerador y denominador, que son los parámetros que él pide. ¿Listo? Y para graficarlos voy a decir plt.semilogx para que me haga un gráfico semilogarítmico en x, se pueda visualizar bien. Y le voy a pasar entonces w, que sería la base de tiempos en x, y las alturas voy a transformarlas en decibeles. Recuerden que en decibeles es el valor absoluto de este h, y le aplico logaritmo en base 10. ¿Listo? Entonces decimos 20 por np.log 10, ¿cierto? De el valor absoluto de esa h. Listo, valor absoluto para que no, por si hay algún valor negativo que pueda a veces dar, se corrija, listo, y no me dé un error. Entonces recuerden que para pasar a decibeles usamos 20 logaritmo del valor que teníamos acá. Listo. Entonces, gráfica de respuesta en frecuencia en decibeles. Listo. Y voy a darle correr a esto por aquí para que se visualice, y ahí está nuestra gráfica. Entonces vemos que, bueno, no se logra ver mucho allí, por eso a mí me gusta siempre decorar un poquito esos gráficos para que sean más agradables a la vista. Podemos ponerle un título, plt.title, decimos respuesta en frecuencia
frecuencia del filtro a diseñar, ¿cierto? Voy a ponerle plt.xlabel, la etiqueta en X para que diga frecuencia en radianes por segundo. Voy a colocarle una etiqueta en Y, ¿cierto? Que nos diga amplitud en decibeles, listo. Y quiero colocarle unas márgenes para que se vea un poquito mejor. Aquí ya tenemos el título, ¿cierto? El eje X, el eje Y marcados, pero pongámosle una rejilla, ¿cierto? Digámosle plt.grid para que se vea la rejilla. Listo, a ver si queda un poquito mejor. Eso es, ya se ve más chévere, ¿cierto? Y le podemos colocar también la frecuencia de corte para poder visualizar en dónde debería ser. Entonces plt.axvline lo que hace es colocarnos una línea vertical. Miren, aquí dice agrega una línea vertical a lo largo de un eje y voy a colocarla en el valor omega c, ¿cierto? Donde quiero visualizarla, y de color verde, color igual a green, para que se vea pues como esa línea ahí donde debería ser la frecuencia de corte deseada, listo. Entonces algo que podemos hacer también es darle como un poquito más de divisiones en la rejilla. Creo que lo podemos hacer con plt.margins, ¿cierto? Y decirle que se muestren desde 0 hasta 0.1, o sea, de punto 1 en punto 1 se va mostrando. A ver si esto lo hace. Uy, bueno, antes me quito algunos. A ver si aumentándole aquí el valor o subiendo el valor me muestra un poquito más. No, antes me lo estaba reduciendo, listo. Entonces bueno, son opciones como para ponerle un estilo un poquito mejor al gráfico para que se vea bien. La idea siempre es que se pueda entender y que podamos ver algunos puntos muy importantes dentro de nuestro diseño. Específicamente los que quiero ver son qué pasa a menos 3 decibeles, que efectivamente dé con la frecuencia de corte, y cuál es la pendiente. Como estamos hablando de un filtro Butterworth de orden 2, recuerden que por cada número de orden se le suman 20 decibeles por década a la pendiente de caída. O sea que al ser de orden 2, efectivamente presentamos una caída de menos 40 decibeles por década. Y la respuesta es del filtro Butterworth, que no tiene rizado. La banda pasante pues presenta la pendiente no muy pronunciada. Efectivamente el comportamiento según lo que hemos visto en clase. Y para diseñarlo entonces vamos a calcular los coeficientes a sub i, que es igual. Voy a normalizarlo, ¿cierto? Porque teníamos esta ecuación donde a sub i acompañaba a s y b sub i a s cuadrado. Entonces, para hacerlo igual a la función de transferencia que hemos calculado por aquí, donde s va solito y los otros términos van acompañados, entonces voy a dividir todo entre lo que acompaña a s cuadrado, entre b sub i, ¿cierto? Y b sub i va a estar contenido en esta variable denominador, que es una lista, como la vemos aquí, de 3 posiciones, ¿cierto? Entonces que va a ser 1, 1.42, 41, 42 y bueno, ¿cierto? En este caso en específico, pues bueno, dividirlo entre b sub i no va a tener mucho sentido porque sigue siendo 1, ¿cierto? Pero los dejo por si de pronto en el filtro que ustedes estén calculando les sale un valor diferente de 1, les funcione, ¿cierto? Porque no les va a quedar una frecuencia por ahí rara y no van a entender por qué. Entonces voy a ponerlo denominador 1 sobre denominador sub 2. Ese es a sub i. Y b sub i va a ser igual a 1 sobre denominador indexado en 2. O sea, el 1, el a sub i sobre el 2, que sería este 1 que hay por acá. De nuevo, en mi caso estas divisiones pues son innecesarias porque mi segunda posición de esa lista pues es un 1, pero como es probable que si ustedes escogen una frecuencia de corte diferente a 1 les dé el filtro ubicado en otra posición, entonces es preferible que yo les ponga aquí la normalización para que no se vayan a enredar. ¿Listo? Y ahora que tenemos los valores de a sub i y b sub i, procedemos a calcular los componentes.
¿cierto? Recuerden que por comparación necesitamos hacer estas dos, ¿cierto? Y al final derivan en esta asumiendo valores de capacitancia. Entonces yo voy a asumir valores y ojo aquí porque pues de nuevo hay que cumplir la restricción de que en este radical nos dé positivo porque si no me van a quedar resistencias con parte compleja y eso no se puede, ¿listo? Entonces voy a asumir el condensador 1, ya un C1 igual a 10 microfarads. 10 por 10 por 10 a la menos 6, ¿listo? Uy, este por es este, listo. Entonces, condensador de 10 microfarads. ¿Listo? Perdón, aquí es 1 por 10 a la menos 6. El condensador 2 va a ser igual, lo va a asumir. Bueno, recuerden que en este caso, cuando yo calculo la capacitancia 2, pues calculábamos hacíamos el despeje aquí, haciendo la restricción de que a sub i cuadrado por c2 al cuadrado debe ser mayor o igual a 4 veces c1 c2 bi, y dividiendo todo por c2 me queda una restricción. Entonces, ¿qué tal si la pongo por aquí? Voy a ponerle que c2 es 4 por c1 por b sub i dividido a sub i al cuadrado, que era lo que nos quedaba en la restricción, ¿listo? A sub i al cuadrado. Entonces, en este caso, voy a poner todo esto en un paréntesis para que no haya problemas. En este caso, la restricción decía que S2 debe ser mayor o igual a esto. Entonces, yo puedo multiplicar todo esto libremente por algún factor para que me dé mayor, para obligar a que sea mayor. Voy a multiplicarlo, no sé, por 1.5. Ahí obligo a que la condición sea verdadera y que siempre el radical me dé un resultado positivo. Por lo tanto, las resistencias van a ser reales, ¿listo? Entonces, listo, aquí ahora procedemos, o se calcula las resistencias R1 y R2 con los condensadores asumidos y con los valores encontrados de A sub i y B sub i. ¿Listo? Entonces decimos R1 va a ser igual a todo lo que hemos despejado por aquí, esta cuadrática, ¿cierto? A sub i por C2 más o menos. Vamos a programarlo por aquí con calma. Entonces R1 va a ser igual a sub i, que multiplica a C2 menos la raíz cuadrada np.sqrt, ¿listo? De a sub i al cuadrado por C2 al cuadrado, ¿cierto? Voy a poner esto con paréntesis para que se entienda un poquito, no quede como tan raro. Por C2 al cuadrado, listo. Uy, aquí creo que me va a faltar uno, listo. Por C2 al cuadrado menos 4 veces. Entonces vamos a poner todo esto aquí en un paréntesis. 4 por la frecuencia en radianes, ¿cierto? 4 por omega c por C1 por C2, ¿listo? Miren que aquí tenemos 4 C1 C2 por BI. Entonces ponemos por acá por C1 por C2, ¿listo? Y en el otro caso, uy, perdón, yo estoy metiendo aquí algo mal, este omega c no aquí, qué pena con ustedes, listo. 4C1C2, que es lo que tenemos aquí, por BI. Entonces en este caso, bueno, BI es 1, no importa mucho, pero lo va a poner para la multiplicación, entonces por B sub I, listo. Y todo eso va dividido entre 2 omega c C1C2. Entonces todo este término va dividido entre 2 por omega c por C1 por C2, ¿listo? Y aquí he programado esta ecuación. Entonces revisemos a sub i por C2 menos raíz cuadrada de a sub i cuadrado por C2 cuadrado. Entonces a sub i C2, utilicé el menos primero, a sub i cuadrado, C2 cuadrado menos 4C1 C2 BI. Entonces menos 4C1 C2 BI sobre 2 omega c C1 C2. Aquí sobre 2 omega c C1 C2, perfecto. Entonces ya quedó bien escrita esta ecuación. Vamos a visualizar R2 y R2 es lo mismo, solo cambia este signo. Entonces copiamos todo esto por acá
Pegamos por aquí y aquí tenemos es un más. Listo, me falta una que no copió por aquí, listo. Y listo, ya tenemos. Entonces vamos a imprimir print el diseño del filtro con red salen key, debe ser, y voy a ponerlo así. Entonces R1 igual a porcentaje S, R2 igual a porcentaje S, backslash n es como un enter en la consolita, listo, para que cuando imprima me salga debajo de la otra. Entonces C1 igual a porcentaje S y backslash n C2 igual a porcentaje S. Ese porcentaje S pues es reemplazado por el valor que yo pongo aquí en ese mismo orden. Entonces tenemos R1, R2, C1, C2. Listo. Ejecutemos todo esto para ver qué nos da. Voy a correrlo por aquí. Y efectivamente el diseño del filtro me da R1 de 29.8K, R2 de 111.5K, C1 de 10K, ¿cierto? Aproximadamente, y C2 de 29, perdón, C1 de 10 microfaradios y C2 de 29 microfaradios, ¿listo? Entonces, lo que falta aquí es hacer la simulación para verificar cuál es el comportamiento. Entonces voy a hacerla en Proteus. Esperemos que cargue la aplicación. Voy a crearme aquí un nuevo esquemático. Entonces vamos a dibujar el circuito de la red Salen Key. Voy a utilizar un amplificador operacional, el ideal. En mi caso, si ustedes lo van a implementar pues, de forma real, tienen que utilizar algún modelo que funcione y polarizarlo. Este ya automáticamente viene polarizado por Proteus a más 15 menos 15. ¿Listo? Y voy a escoger las resistencias y los capacitores según los valores del filtro. Entonces aquí si buscamos res, me debe salir unas resistencias, las cuales van aquí en estas posiciones. Y de una vez vamos acomodando los valores de esos resistores. Entonces aquí tenemos uno de 29.8885849 kilo ohmios. Por aquí tenemos otro de 111.5355 kilo ohmios. Conectemos de una vez estos dos elementos. Listo, aquí está. Y los capacitores, entonces tenemos aquí cap. Esperemos que la búsqueda termine y voy a escoger el primero que sale. Entonces uno por aquí y otro por este lado. Los capacitores en estos dos puntos. Listo. Y como hice R3 igual, perdón, R4 lo hice unitario, por aquí está R4 y que era 1, lo que puedo hacer es simplemente ponerlo como si fuese un seguidor de tensión. Con eso la ganancia de la red va a ser unitaria. Entonces lo que entra va a ser lo que sale, obviamente filtrado. Y por aquí vamos a colocar entonces los terminales de tierra en este punto. Y una fuente de señal de entrada sinusoidal. Entonces aquí la vamos a llamar voltaje entrada. Y voy a colocarla con amplitud unitaria y con frecuencia 0.01 Hz. Para verlo, como, bueno, estamos en 0.01 Hz, permítanme calculamos aquí bien. Yo quiero hacerla de 10 veces menos el valor, perdón, 100 veces menos el valor nominal, para poder visualizar si efectivamente el filtro está trabajando bien. ¿Listo? Entonces sería la frecuencia en radianes de 1 sobre 2 por pi por f, ¿no? 2 por np.pi por omega c, la frecuencia en hertz, ¿cierto? Y omega c es 1. O sea, aquí nos daría 0.15, 10 veces menos, ¿cierto? Entonces 0.15915. Ok. Listo, entonces este voltaje debería pasar sin ningún problema. ¿Listo? Porque estamos 10 veces más atrás de la frecuencia de corte.
Y según la especificación que vimos del filtro Butterworth aquí en la gráfica, pues con toda frecuencia antes de la de corte va a ser aceptada, o sea que debería pasar igual a como está entrando, con amplitud de 1 y frecuencia de 1 Hz, perdón, 1 radian por 0.1 radians por segundo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es ajustar los valores de capacitancia y colocar un voltaje de prueba a la salida para poder visualizar la simulación. Entonces habíamos dicho que los capacitores eran de capacitor 1 de 10 microfaradios. C1 es el que está ubicado por aquí. Entonces 10 microfaradios. Y C2 nos dio el cálculo de 29, bueno, 30 microfaradios. 30 microfaradios. Bien. Ahora vamos a colocar una punta de prueba por aquí, un voltaje, para hacer la medición. Y lo voy a llamar voltaje salida. Entonces voy a dibujar un gráfico análogo por aquí para visualizar. Y a este le vamos a arrastrar esta puntita que dice voltaje salida y esta de voltaje de entrada para visualizar los dos. Aquí está. Bien, entonces si yo corro, bueno, en voltaje de entrada vamos a ajustar un valor pequeño, pongámosle 0.1 Hz, una frecuencia, bueno, 0.01, una frecuencia que sepamos que pase. Recuerden que el filtro lo ajustamos a 1 radian por segundo, entonces todo lo que esté por debajo de 1 radian por segundo debería verse igualita a la salida de la entrada en esta frecuencia. Voy a ejecutarlo por aquí. Y ahí está. Se ve de pronto un poco cortado porque la base de tiempos es pequeña, es de 1 segundo. Y claro, en este caso tenemos un valor de tiempo muchísimo más grande, la de frecuencia es corta. Entonces aquí podemos editar el gráfico y decir que se tome, no sé, 20 segundos para realizar. Volvemos a simular y uy, todavía no se ha establecido. Miremos a ver con más tiempo, con 100 segundos, a ver qué pasa. Volvamos a simular. Listo, ahora sí se ve la frecuencia, es una frecuencia bien bajita que tenemos. Listo. Entonces, al hacer esta simulación, pues vemos que la señal de salida tiene muy poquitos cambios respecto a la señal de entrada, es casi la misma. Listo. Entonces, hasta ahí todo muy bien. Pero, ¿qué sucede? Voy a cambiar aquí la base de tiempos para que esto no quede muy grande. Voy a ponerle 1 segundo. ¿Y qué sucede si la frecuencia es muy alta? Por ejemplo, pongámosle de 5 Hz. ¿Listo? Entonces volvamos a simular acá. Y ahí está. Entonces la entrada pues es un voltaje normal, una amplitud entre -1 y 1. Pero la salida se va a ver filtrada. Y ese es el propósito y la meta que teníamos con nuestro amplificador operacional. Entonces ya lo que ustedes deben hacer en el trabajo es ajustar la frecuencia de corte hacia el valor que necesiten, hacia el valor que calculen. Por ejemplo, si dicen, no, es que el sensor, yo considero que la frecuencia máxima es de 100, 200, 500 Hz, pues colocar un filtro con las características y calculando todo lo que acabamos de hacer, todo este análisis, ajustándolo para la frecuencia de corte en radians por segundo, según sea el caso, según la frecuencia seleccionada. Bien. Entonces, esto es básicamente el funcionamiento. Aquí pues ya quedaría el circuito montado y esto se puede llevar a la realidad. Entonces, si lo montan en un circuito físico, en la protoboard, pues debe funcionar exactamente igual. Las únicas consideraciones es polarizar el operacional con una señal de voltaje mayor a la que estoy trabajando. Bueno, las señales que trato de filtrar no pueden tener una amplitud mayor al voltaje de polarización. Esa es la única restricción que tenemos con el uso de los filtros, en este caso de la red Salenky. Y lo segundo, se le puede dar una ganancia si ajustamos los valores de resistencia de R3 y R4. Entonces yo puedo dar una ganancia de 2, 3, 5, 10, 15, bueno, el valor que necesite. También me sirve como una etapa de ganancias para llevarme eso a un acondicionamiento de una tarjeta de adquisición o de algún procesador que reciba la señal. Entonces ese es básicamente el comportamiento de los filtros y las consideraciones de diseño. De nuevo, lo que tenemos que tener en cuenta es hacer el ajuste a una tabla, a unas coeficientes, perdón,
A sub i y b sub i que se obtienen de una tabla de datos de filtros Butterworth, ¿listo? Lo mismo podemos hacer para un filtro de respuesta a Chebyshev, en donde lo que hacemos ya es cambiar aquí estos coeficientes a sub i, b sub i por los que corresponden al filtro Chebyshev. Y lo mismo vamos a obtener una respuesta de orden 2 de filtro Chebyshev. Y si queremos ampliar el comportamiento en orden, lo que hacemos es repetir esta etapa. Entonces si yo quiero un filtro de orden 4, pues repito esta etapa de salida con respecto aquí. La puedo colocar de nuevo. Voy a copiar este bloque, pegarlo por aquí. Y si yo interconecto esto por aquí y tomo el voltaje de salida en este punto, pues voy a ver un filtro de orden 4, el cual va a tener una pendiente más pronunciada y bueno, va a tener unas características de filtrado más avanzadas respecto al filtro anterior. La pendiente va a ser mucho mayor, por lo tanto, pues el filtrado se va a hacer mejor cercano a la banda de paso. ¿Listo? Espero este video les sirva como referencia, como ayuda para sus diseños. Cualquier duda quedamos atentos ahí en el Classroom, en el correo electrónico y estaremos revisándolos entonces. ¿Listo? Saludos muchachos, un feliz resto de día, que estén muy bien, éxitos.